Se debería haber creado un gabinete de crisis al inicio, precisamente, de la crisis, y esto no sucedió nunca. El problema, Ramón, es que el gabinete de crisis debió haberse convocado fundamentalmente en septiembre del año 2023, cuando ya se veían ciertos elementos dentro de lo que es nuestra economía. O sea, ya de hecho el 2023, las encuestas, las encuestadoras, el sistema del mundo de lo que es interpretar la opinión popular, ya decía que estábamos ingresando en una etapa de crisis económica fundamentalmente, con posibilidades incluso de una crisis política, pero no de todo el sistema, sino al menos de lo que era el grupo de representación más grande, que es el Movimiento al Socialismo y PSP. Ya había necesidad de dos gabinetes especializados en sacar a fundamentalmente el gobierno y luego el país de crisis. Con las crisis económicas, si hubieran tenido ese gabinete, es muy probable que ese gabinete debería haber estado integrado con perfiles de personas que aprendieron o estudiaron cómo salir de situaciones en las cuales la economía está básicamente estancada porque la estatalidad es demasiado, yo no lo diría demasiado generosa para consigo misma, sino demasiada pesada para consigo mismo y también para la sociedad. Es un modelo que nos conquistó durante los últimos 15 años, en el cual, claro, la posibilidad de una necesidad estuviera cubierta por la estatalidad de la manera más amplia posible. Este es un modelo obviamente deseable, pero es económicamente insostenible. ¿Y por qué es económicamente insostenible? Porque hace que la deuda interna, o sea, los presupuestos que se aprueban todos los años, ¿no es cierto?, se los coma básicamente ese delirio de insostenibilidad. Ese es el primer gabinete que debió haber existido. Dos, dentro de ese gabinete debió haber habido también un mecanismo o una serie de expertos que te digan cómo atraer inversión extranjera, porque el Estado ya no puede ser el inversor en esta economía. Y si tú te das cuenta, Gabriel, perdón, Ramón, hubo Tranquilo. un momento en marzo del año pasado, cuando este gabinete se trató de implementar con los empresarios privados. Yo no sé si te acuerdas de esa fase. Yo me acuerdo claramente porque, claro, llegaron a un acuerdo de 10 puntos y de la noche a la mañana los empresarios se sintieron los héroes de la patria, cuando las personas que conocemos un poco de la política les decíamos: ustedes no han generado los mecanismos que garanticen que esos 10 puntos del acuerdo funcionen o se cumplan. Estamos básicamente cerrando el año y no ha ocurrido casi nada de lo que ellos habían previsto como mecanismo de salida de la crisis. Y dos, el mecanismo de salida de esta crisis política. Perdón que sea tan extenso en esto, pero vale la pena entenderlo. No hay ningún problema, por favor, Yerko, adelante. Sí, el mecanismo de la crisis política, de solución a la crisis política, no está en nosotros, la sociedad, en una convocatoria a una enorme conversación y por lo tanto sentar ciertos valores primero y luego ciertos procedimientos para resolverle a un partido político una crisis interna propia, en la cual ni siquiera es que se trate de dos fuertes liderazgos, porque si lo queremos entender bien, Luis Arce Catacora puede ser el presidente de este país, pero no es dirigente del movimiento al socialismo. Por el otro lado, Evo Morales Ayma, que se comporta como un expresidente en ejercicio, tiene una suerte en algún momento una suerte de comportamiento muy estilo Correa, muy estilo también Cristina Kirchner, ¿no? Y sin embargo, siendo uno de los dirigentes más importantes del movimiento del socialismo, encuentra resistencia por parte de lo que es la burocracia militante del movimiento del socialismo, que no lo reconoce como el dirigente máximo y por lo tanto también como el candidato único. Si te das cuenta, ese mecanismo lo debió haber resuelto el órgano electoral plurinacional, posiblemente ya cuando empezó a tener las primeras alarmas, y esto es en el 2023. Ese es mi resumen de lo que en este país todo el tiempo anda generando, básicamente, una situación conflictiva y de shock que básicamente nos tiene a todos en un estado de ansiedad y agotados.
Y claro, llegamos a un fin de año, que es una fecha muy simbólica para nosotros. De hecho, hemos pasado el Día de Difuntos. Con esto iniciamos básicamente lo que es el rito de extracción de la realidad. Tú lo dijiste, deseamos que todo se pacifique para fin de año. Y ese deseo también se manifiesta en el no queremos más guerra. Solamente queremos estar en nuestra burbuja ritualista, religiosa, tradicional, folclórica. Vamos a entrar en esa especie de Matrix durante unos meses y el tiempo de permanencia en la Matrix va a ser hasta después de Carnaval. Una vez terminen todos los rituales, que oficialmente terminarían en Carnaval, acabarían en Carnaval, abrimos ya el momento preelectoral.